Biobío de Concepción. Y siempre ha sido un gran colaborador de todas estas instancias de extensión académica que hemos desarrollado en la universidad, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y ha siempre participado mostrándonos y dándonos un poco de su vasto conocimiento y expertise en los cuidados críticos. Así que sin más preámbulo, los dejo con mi querido amigo y excelente expositor, excelente clínico y mejor persona, Raúl Donoso. Raulito. Gracias, Muchas amigo. gracias, Ricky, amigo personal. Eh, eh, no, gracias a la Sociedad de Kinesiología, gracias a Camilo que me contactó, como le decían, yo siempre he estado dispuesto a cualquier actividad propia de la UCS, así que cuente conmigo para esto y para próximas charlas sin problema, ¿ya? Ahora bien, es un tema bastante complejo, ¿ah? Un tema que yo creo que va a requerir un poquito de un cafecito, mucha paciencia, seguir muy bien el conducto, porque es un tema de especialidad. La sincronía en el tiempo, como que yo creo que los últimos 6 años como que se ha expuesto a nivel clínico, a nivel nacional. Antes yo creo que éramos menos del soporte ventilatorio, pero los trabajos ya los últimos 10 años han ido en forma exponencial mostrando evidencia que sustenta su aplicación, su interpretación y su manejo. Eh, Así que desde ese punto de vista, yo creo que va a ser un tema bastante arduo, así que los quiero con mucha energía, paciencia. La idea de acá es que no van a aprender a interpretar una sincronía, pero la idea es que tengan los conceptos básicos para cuando lleguen a una OPC y se enfrenten a un ventilador mecánico, poder al menos interpretar algunas pequeñas desincronías o de interacción del paciente con el ventilador. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Creo que esta es la clase. Esta es la clase. Sí. Ujú. Ya, chicos. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Todo bien? Todo bien, se ve Estupendo. perfecto. Asincronía, ya. Entonces, el concepto de asincronía o interacción paciente-ventilador es un tema bastante arduo, largo y es muy del perilleo fino, ¿ya? Este perilleo fino que de repente los clínicos le hemos dejado un poquito de lado y hemos puesto más en el contexto de la evaluación del paciente. Y aquí es una cosa súper importante porque nosotros somos kinesiólogos, ya kinesiólogos que tenemos cierta expertise en el manejo ventilatorio, ya, y somos terapeutas respiratorios. Ahora bien, no podemos dejar de lado siempre la evaluación clínica de un paciente, la evaluación, el mirar al paciente, el mirar el ventilador, el mirar los signos vitales, eh, porque no todo es el ventilador mecánico. Y me ha pasado ya que de repente cuando han llegado colegas míos un poco más jóvenes, sus primeros años de expertise la basan en el perilleo fino, ¿ya? Que con el tiempo nos vamos dando cuenta que no es tan relevante como la conducta clínica, la suma de factores, ¿ya? Me defino como evaluar bien a tu paciente, evaluar tu monitor hemodinámico y evaluar el ventilador mecánico, ¿ya? No solamente el ventilador mecánico en sí. ¿Ya? Ahora bien, como temario, algunas cositas que vamos a hablar de la ecuación de movimiento, esto en la base de la kinesiología y del manejo ventilatorio, algunas definiciones conceptuales, algunas causas de sincronía, consecuencias clínicas, el control del ciclo respiratorio, clasificación del tipo de asincronía, y vamos a intentar interpretar y evaluar cómo yo lo manejo clínicamente a un paciente que está cursando con algún tipo de sincronía, ¿ya? Ahora, como definición, la verdad, la sincronía es una desadaptación, un desacoplamiento. Feo el nombre, pero se entiende, claramente una lucha del paciente con el ventilador, ¿ya? En inglés, de synchrony o asynchrony está escrito en todos
los códigos MESH de búsqueda, ¿no? Ahora bien, la función esencial de un ventilador mecánico, eso lo sabemos, es sustituir los músculos respiratorios del paciente que está cursando con alguna falla respiratoria aguda, o está cursando con algún tipo de disfunción respiratoria, ¿ya? Para eso, los músculos deben vencer las cargas resistivas y elásticas del sistema tóraco-pulmonar, y esta carga ya está impuesta por el sistema respiratorio, ¿ya? Y esta es la esencia, ¿ya? Porque ustedes que están ahora respirando, ¿cierto? Yo estoy respirando, nuestro músculo diafragmático, ¿ya? Nuestro diafragma está venciendo la carga elástica y resistiva de su sistema tóraco-pulmonar, ¿cierto? Ahora bien, cuando un paciente está ventilado mecánicamente, se suma la presión muscular propia y la presión del ventilador mecánico, para poder vencer las cargas impuestas por el sistema. Entonces aquí se agrega la presión total o final para poder generar una insuflación, ¿ya? Y generar un intercambio de gases, va a estar dado finalmente por la suma de la presión muscular y la presión del ventilador mecánico, ¿ya? Y esto está súper claro porque, por ejemplo, ustedes están acá en este contexto. Usted, su inspiración, ¿cierto?, está generada por la contracción del diafragma, que vence su resistencia y su elastancia para que ustedes puedan hacer un intercambio de gases. Un paciente que está en modos controlados, 100% controlado, con sedación total, ya SAS-1, con bloqueo neuromuscular, la presión le ejerce en su totalidad el ventilador mecánico. Es decir, el ventilador debe vencer las cargas impuestas por el sistema. Ahora bien, un paciente que está cursando con algún tipo que está despertando ya, o está asistiendo a la ventilación mecánica, debe sumarse la presión muscular propia del paciente más la presión del ventilador para poder vencer la resistencia del sistema, ¿ya? Y aquí entra un conflicto de intereses, que es para mantener la ventilación alveolar, mantener el intercambio de gases, tengo que luchar, ya, está en una pelea constante, como en la vida, entre el ventilador mecánico y la presión muscular generada por los músculos respiratorios, ya, para mantener el equilibrio. Ahora bien, no solamente entra el diafragma y no solamente entra el ventilador mecánico, también tenemos todos un drive central, ¿ya? Un drive central que lo defino como un tiempo neural, es decir, el tiempo neural que yo tengo para generar una ventilación. Es decir, mis quimiorreceptores centrales o periféricos responden al estímulo ventilatorio, generan una aferencia central, y el input central genera, ¿cierto?, una eferencia hacia el músculo diafragmático para generar la contracción. Esto es lo clásico del tiempo neural, ¿ya? Entonces hay una relación, ya una correlación entre el tiempo neural propio del paciente, que corresponde al trabajo respiratorio, y el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio del respirador mecánico. Entonces hay que coincidir, ¿ya? O intentar correlacionar el tiempo inspiratorio neural del paciente con el tiempo del ventilador mecánico. Y este es el gran problema. Aquí entran los grandes problemas de delay o de retraso inspiratorio, ¿no? Entonces, como manejo global, tenemos que entender que no solamente es el ventilador mecánico y no solamente es el pulmón. Tenemos factores asociados que es a nivel cerebral, ¿cierto?, tu nivel de drive central y la contracción de los músculos diafragmáticos. Es decir, todo esto trabaja en conjunto para poder mantener una ventilación mecánica adecuada, ya sincrónica, y que no sea dañina para tu paciente. Algunas definiciones conceptuales, esto lo voy a dejar claro, porque esto es un trabajo del kinesiólogo Iván Ramírez Arellano. Este es un grupo chileno, el grupo de la Chile, que son los que más han estudiado asincronía a nivel nacional. Estos son los capos de asincronía, yo creo que a nivel local. Y ellos publicaron un trabajo donde hicieron una encuesta a gente de la salud en la respiratoria que es el 2017, y yo creo que hay una definición que me gusta harto, porque aquí dice que la interacción paciente-ventilador se describe como una expresión de la función, disculpa, de dos controladores,
el médico controla la parte ventilatoria y por sí solo los músculos respiratorios. Entonces, dice, la asincronía, ¿ya? La asincronía se define como alguna condición donde el paciente, donde la interacción entre el paciente y el ventilador no es óptima, ¿ya? Es decir, hay una descoordinación entre los ciclos respiratorios. Y esta otra definición, que lo dice Eugenio Garofalo en el año 2018, una revisión también de expertos, donde ellos dicen que hay una disrupción de la coordinación entre dos eventos que ocurren al mismo tiempo, ¿ya? Dos eventos que ocurren al mismo tiempo, es decir, dos ciclos respiratorios, ¿ya? Y el ventilador no cicla en forma unísona con la respiración o la actividad respiratoria espontánea del paciente, es decir, hay una desincronía, ¿ya? Esas dos son como las que más me gustan a nivel como conceptual. Si ustedes comienzan a ver acá, este es una gráfica de un ventilador mecánico, nuestro gran ventilador AVEA, que ha dado la lucha de esta pandemia, y aquí ya comienzan a aparecer algunas curvas media extrañas. Estas son las sincronías, ¿ya? Y aquí realmente como definición total, yo la defino como que no se genera ya una sincronización perfecta entre el comportamiento del respirador o del ventilador con las demandas del paciente en los modos asistido controlados, ¿ya? Lo que hablamos delante, ya un trabajo de Lindu en Respiratory Care del 2005, donde nos dice que hay un retraso en el tiempo inspiratorio. Me defino esto. Está como sensible mi mouse. Este es el tiempo neural del paciente. Tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio. El paciente comienza la inspiración, ¿cierto? Después exhala el aire. Y este es el tiempo del ventilador mecánico, ¿ya? El ventilador mecánico comienza con un retraso en el tiempo inspiratorio. Y aquí se habla de un delay o un retraso en el trigger. Entonces, si dan cuenta, no hay una correlación entre el tiempo neural del paciente y el tiempo inspiratorio seteado por el ventilador mecánico. Y esto genera finalmente la asincronía en el paciente. Ahora bien, la interacción del paciente-ventilador depende de muchos factores, ¿ya? Y esto es una diapositiva clave, que es un trabajo de Pearson, un autor que explica muy bien la fisiología de la interacción paciente-ventilador, donde nos dice que tenemos que ser capaces de evaluar tanto el contexto ventilatorio, ¿ya? Es decir, el setting ventilatorio, todos los parámetros habido por haber, y debo evaluar muy bien cómo está la mecánica tóraco-pulmonar del paciente, es decir, evaluar la clínica del paciente, cómo está su drive ventilatorio, cómo está su demanda ventilatoria, si está obstruido o no está obstruido, cómo está su distensibilidad y cómo está su volumen pulmonar. Yo soy capaz de evaluarlo, sí. Puedo tomar un frontoscopio y puedo evaluar y ocultar el cuadro obstructivo. Puedo evaluar la mecánica tóraco-pulmonar en un ventilador mecánico y puedo ser capaz de evaluar cómo está su compliance o su distensibilidad, ¿ya? Y esto nos va a permitir que yo sea capaz de interactuar y evaluar cuáles son los factores que están asociando mayor asincronía y cuáles no. Además, yo tengo una capacidad de visión constante que me la entrega el ventilador y me la entrega la gráfica ventilatoria. Y yo soy capaz de detectar el problema y responder frente a esto. Entonces, cuando hablamos del drive, y lo que yo les quiero recalcar en forma constante, es que ustedes tienen que no olvidar evaluar al paciente. Ustedes tienen que mirar a su paciente. Si yo veo que está con un aumento del drive, por ejemplo, puede tener fiebre, está haciendo fiebre, puede estar cursando con un aumento de los parámetros inflamatorios, puede estar con taquipnea, usando los músculos respiratorios, medio cianóticos, diaforéticos. ¿Ya? Aquí algo está pasando, ¿ya? Aquí el problema no es el ventilador mecánico, aquí el problema es el paciente, ¿ya? Ahora bien, este contexto nos puede llevar a muchos efectos adversos, consecuencias clínicas adversas en un paciente de UCI. Una puede ser que se aumente el cuadro hipoxémico, que se sobredistienda el pulmoncito, que incremente el trabajo respiratorio, que está cursando con un aumento del trabajo respiratorio, que el paciente esté peleando o compitiendo con el ventilador mecánico. Ya esta sincronía puede generar una mayor disfunción de los músculos respiratorios,
¿ya? La sincronía está súper estudiado que acentúa los tiempos de soporte ventilatorio. Entonces, finalmente las consecuencias clínicas son muchas, ¿ya? Yo le explicaba acá que en la evaluación de la mecánica tóraco-pulmonar está la resistencia a la diarrea. Y aquí uno habla de la resistencia intrínseca del parénquima pulmonar, ¿ya? Y aquí quiero llegar a esto, porque un paciente que llegase a estar obstruido, ¿ya? Va a generar autopip. Y el autopip es, el paciente no es capaz de exhalar todo el volumen inspirado en el tiempo expiratorio, es decir, se queda con volumen atrapado, típico de los pacientes obstructivos crónicos respiratorios. Y este volumen atrapado ya genera una mayor carga umbral para que el paciente vuelva a generar el gatillo del segundo ciclo inspiratorio. ¿A qué me refiero con esto? El paciente va a tener una carga sumativa, ¿ya? Una carga asociada a la carga que deben ser el paciente, más el autopip o la presión intrínseca que le está generando el tiempo de expiración demasiado corto, ¿ya? Entonces el paciente va a tener que generar una mayor carga umbral para poder iniciar un ciclo inspiratorio. Lo mismo con el delay, creo que lo mostré recién, que es que el paciente, por ejemplo en este caso de acá, usted está en una curva de flujo y presión. Estas son las dos curvas que vamos a ver más en toda la clase. Flujo-tiempo, presión-tiempo, ¿ya? Y esta es una curva de un catéter esofágico que va puesto a nivel nasofaringio y se acentúa muy bien y se correlaciona muy bien con la contracción diafragmática y con la insuflación de los pulmones, ¿ya? Cuando comienza a descender es porque hay actividad diafragmática y hay una insuflación producto de la contracción, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el paciente comenzó a este nivel la inspiración. Aquí comenzó a generar contracción diafragmática, pero el ventilador le entregó a este nivel el ciclo inspiratorio. Es decir, tengo este rango de delay. Y esto es un retraso en la inspiración, ¿ya? Esto puede ser una causa de asincronía. Y esto lo puede acentuar el autopip, ¿ya? Entonces, Catherine Sesson, el año 2011, nos dice ya que finalmente usted el clínico, el terapeuta, ya es capaz de mejorar o puede modificar la alteración si el contexto causante de la sincronía es el paciente, o usted puede setear mejor el ventilador mecánico si el contexto causante es el ventilador, o usted lo puede empeorar, ¿ya? Entonces hay una relación muy estrecha entre el clínico, el paciente y el ventilador mecánico, ¿ya? Lucía Mirabella, en la Respiratory de Care, este año nos decía que las causas de asincronía son muchas, ¿ya? Por ejemplo, el paciente está con mucho esfuerzo inspiratorio, hay alguna fuga en el ventilador mecánico, está demasiado sedado el paciente, algún problema del ciclado, algún problema del seteo ventilatorio, aquí el problema de nosotros casi, está muy asistido o sobreasistido, algún problema de las características propias del ventilador mecánico. El típico ventilador chino que llegó a Chile este año no son de la mejor calidad, ¿ya? Entonces las causas de asincronía son muchas. El problema son las consecuencias clínicas. Vamos a tomar una agüita. Las consecuencias clínicas son muchas. Una, y aquí son las rojito son las que están más potenciadas. Una, incomodidad del paciente, se altera el sueño. Esto es muy importante, que la sincronía aumentan o prolongan los tiempos de soporte ventilatorio. Hipoxemia y compromiso cardiovascular lo puede generar. Injuria de los músculos respiratorios, también las sincronías pueden generar mayor disfunción diafragmática. Y un parámetro, un outcome duro, que es la mortalidad, aumento en la mortalidad. Entonces, la sincronía hace muchas cosas, ¿ya? Alteran el sueño, aumenta la disnea, genera algún tipo de alteración neuropsicológica, dificulta los tiempos de weaning, mayor disfunción diafragmática, ¿ya? Y esto, quiero que lo entiendan, hay un parámetro que se llama índice de asincronía,
Y todos los trabajos que han publicado estos autores chinos, el grupo de Dean Hess, Lars Peter Ikea, se basan mucho en el índice de asincronía, que corresponde, ya se define como el número de eventos asincrónicos que ocurren en un tiempo determinado. Por lo general, el tiempo es entre 30 segundos y a 1 minuto en que yo observo la curva del ventilador mecánico, es decir, yo estoy aquí observando constantemente durante 30 segundos a 1 minuto, ¿ya? Y en el tiempo que yo observo, contabilizo la cantidad de asincronía y lo divido por la frecuencia real total del paciente. Por ejemplo, si tiene programado 20, pero hizo 23, divido la cantidad de asincronías vistas, divido 23, multiplico por 100, me da un porcentaje, ¿ya? Y ese porcentaje ya de asincronía, todos los trabajos han hablado del índice de asincronía sobre 10%. Cuando es mayor a 10%, habla que la asincronía es bastante severa, ¿ya? Y aquí Till, ya el año 2006, nos dice que cuando el paciente tenía un índice de asincronía mayor a 10%, tenía mayor día de soporte ventilatorio, estaba mayor cantidad de traqueostomía y además estaba 31% más, se moría más en el hospital. Y se dio cuenta que las principales asincronías eran los esfuerzos inefectivos y los doble trigger, o los doble gatillo, ¿ya? Esas son las principales causas de asincronía. Y Blanche, también en 2015, volvió a corroborar esto y dijo que los pacientes se morían más en la UCI y se morían más en el hospital cuando tenían un índice de asincronía mayor a 10%. Entonces, ahora, esta es la parte difícil, ¿ya? Vamos de a poco. Clasificación de la asincronía. Esto es una curva de presión-tiempo, ¿ya? Una curva de flujo-tiempo, esto es una curva de volumen-tiempo. Las asincronías pueden cursar en cualquier fase del ciclo respiratorio. Pueden ocurrir al inicio de la inspiración, es decir, en el trigger, pueden ocurrir en la fase de presurización, o en la fase inspiratoria, ¿ya? Pueden ocurrir en el ciclado, que se define como el paso de la fase de expiración a la fase de, o sea, de inspiración a de expiración, o pueden ocurrir en la fase de exhalación del aire. Pueden ocurrir en todas partes. Y para eso es que volver a la base del soporte ventilatorio y hay que volver a definir la variable de fase de Chadbourne, ¿cierto? Que nos habla de que el inicio de la inspiración se llama gatillaje o trigger. Aquí el paciente abre la válvula inspiratoria, el ventilador le entrega flujo y comienza la fase inspiratoria, que se llama límite, ¿cierto? Esta fase de presurización, ya flujo dependiente, termina cuando el paciente deja de tomar aire y quiere exhalar el aire y se llama ciclado. Ciclado es el paso de la inspiración a la expiración. Y una vez que está ciclado, el paciente comienza la fase de relajación y de expiración pasiva y comienza a botar el aire hasta un punto basal que corresponde al PIB. Es decir, la sincronía puede ocurrir aquí, puede ocurrir aquí, puede ocurrir aquí o puede ocurrir aquí, en todos los puntos, ¿ya? Entonces, en una curva de presión-tiempo, el trigger, es decir, una inflexión en la curva de presión, que es la contracción propia del paciente, es decir, este ciclo lo inició el paciente, el ventilador mecánico abrió la válvula inspiratoria, se generó, ¿cierto?, el flujo de aire, se presurizó al paciente, dejó de tomar aire, comenzó a exhalar el aire y llegó a un basal. Es decir, puede ocurrir aquí, puede ocurrir aquí, puede ocurrir en la fase de ciclado, o puede ocurrir en la fase exhalatoria. Bueno, entonces Subira nos define que las sincronías pueden ocurrir en el periodo inspiratorio, en la transición, es decir, en el ciclaje, o en la fase expiratoria. Hay muchas clasificaciones para esto, ¿no? Entonces ahora lo que yo creo es que seamos capaces de interpretar y manejar clínicamente una sincronía de un paciente ventilador, ¿ya? Esta es la parte un poquito más compleja, ¿ya?
Entonces, antes de partir, nuestro gran amigo kinesiólogo Iván Ramírez, que es uno de los que más ha estudiado la sincronía a nivel nacional, en su primer trabajo a nivel nacional, que fue una encuesta que se le hizo a 360 y tantos gente de la salud, que eran médicos, kinesiólogos y enfermeras. Y donde le mostraba 3 asincronías y había que ver si eran capaces de detectar qué asincronía correspondía, ¿ya? Se dio cuenta que el 21% de los encuestados reconoció 3 asincronías, que un 30% solo 2, que un 31% solamente una, y hubo casi un 17% que no reconoció asincronía, ¿ya? Entonces, en su trabajo, ellos querían ver si había algún factor que se correlacionaba con estar con la experiencia clínica. Sobre 5 años era experto y bajo 5 años no era experto. Y además, si estaba o no entrenado. Y entrenado si tenía algún tipo de curso o de formación actual en medición mecánica, ¿ya? Entonces se dio cuenta que la experiencia clínica no se correlacionaba muy bien con el reconocer o no reconocer. Lo que más se correlacionaba en forma significativa con la capacidad de reconocimiento de la sincronía era el entrenamiento, es decir, tener algún tipo de formación continua en el área ventilatoria. Entonces, tener algún tipo de entrenamiento en soporte invasivo tenía un mayor tipo de asociación en el tema de reconocimiento de mayor grado de asincronía, ¿ya? Y había una discreta tendencia a que los kinesiólogos eran los que más tendían a reconocer asincronía. Esto es súper importante porque nos dice que que solamente un 20% de los terapeutas reconoció las 3 asincronías, ¿ya? Y esta era la sincronía. Aquí un doble gatillo, autogatillaje, este era un ciclado prematuro, tardíos. Entonces, la sincronía son muchas, ¿ya? Y está el esfuerzo inefectivo, está el autogatillaje, está el doble gatillo o el doble trigger, está el ciclado prematuro, el ciclado tardío, el retraso en el trigger, ya está el trigger reverso. Entonces hay mucha asincronía que la vamos a ir viendo una tras otra. Entonces, vamos por partes. Asincronías de gatillo, ¿ya? Es decir, asincronías que están, por lo general, ya están insertas durante la fase de inicio de la inspiración, que pueden ser esfuerzo inefectivo, doble gatillaje, autogatillaje o trigger reverso. El trigger reverso lo vamos a hablar al final, ¿ah? Que es una asincronía bastante nueva. Entonces vamos a hablar de la sincronía que ocurre en el trigger, en esta fase del ciclo respiratorio. Entonces los esfuerzos inefectivos, ya acá está esta curva de las flechitas que están acá, ya se define como esfuerzos inspiratorios generados por el paciente, ¿ya? Para iniciar la inspiración que no son capaces de ser generados, ¿ya? Es decir, el paciente intenta hacer un esfuerzo ventilatorio, pero el ventilador mecánico no genera el ciclo inspiratorio, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿ya? En esta parte de acá, el paciente en la curva de presión, vamos acá, genera una reducción de la presión, y esto es producto de la contracción diafragmática, pero el flujo no fue capaz de vencer, la sensibilidad del trigger, y no se generó un ciclo inspiratorio normal, ¿ya? Si se dan cuenta, acá el paciente sí generó inspiración, acá también, y acá no generó un ciclo nuevamente. Es decir, hay puntos ya en los cuales el paciente no puede generar ventilación. ¿Cuál es el problema? Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? El trigger, tal vez el problema sea este, la sensibilidad de inicio, sea demasiado pesado la sensibilidad, tenga autopip. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que el paciente que está con autopip puede generar mayor carga umbral para iniciar la inspiración? Bueno, esto puede ocurrir en este paciente. O yo tengo la sensibilidad del gatillaje demasiado elevada, es decir, deben ser mucha carga umbral
para iniciar el ciclo inspiratorio, ¿ya? Ese es el principal problema. Y la causa, como yo se lo dije recién, aquí voy a hablar de causa y manejo, ya que lo que importa es el manejo. La causa es que el paciente tiene una inadecuada titulación de la sensibilidad del trigger, es decir, está muy pesado el trigger, o está sobreasistido. Y esto es un punto súper importante. Excesiva asistencia ventilatoria, mucho soporte, mucho volumen corriente o mucho tiempo inspiratorio, ¿ya? Autopip, yo se lo expliqué. El paciente genera mayor carga umbral, deben ser una mayor resistencia inspiratoria para generar el inicio del ciclo. La sobresedación, que esté demasiado sedado el paciente todavía, que tenga, y producto de la sobresedación, que tenga un bajo nivel de drive respiratorio, es decir, está como medio volado el paciente. ¿Ya? Aún le cuesta respirar y está como en la fase de transición de despertar. ¿Vale? Ahora bien, el manejo sería que yo fuese capaz de ajustar la sensibilidad de gatillaje. O evaluar, ¿cierto?, con la medición clínica si hay presencia de atrapamiento de aire, ¿ya? Otra opción es la sobreasistencia, ¿ya? La excesiva asistencia ventilatoria, me refiero a un aumento en la presión de soporte, un aumento del volumen corriente o un aumento del tiempo inspiratorio, me generan ya en forma constante asincronía de esfuerzo inefectivo, ¿ya? Lo que debo hacer es acortar el tiempo inspiratorio, ¿ya? Y comprobar si hay consecuencias de sobreasistencia. Bueno, entonces, Till, el trabajo que hablamos recién, de mortalidad, se dio cuenta que el paciente que estaba más sobreasistido, es decir, con mayor cantidad de presión de soporte, tenía un índice de sincronía mayor al 10%. Es decir, más soporte, mayor cantidad de esfuerzo inefectivo, ¿ya? Otra cosa, el aumento, el aumento del sobresoporte, el aumento excesivo de la presión de soporte, el aumento excesivo de los tiempos inspiratorios, me pueden provocar autopip, y al provocar autopip me pueden generar mayor carga umbral para iniciar el ciclo respiratorio. Se dan cuenta que aquí el paciente, hay una inflexión, ¿cierto? Que hay una contracción diafragmática, pero que no se genera la ventilación. Ya. Esto ya está muy claro porque el paciente justo está cursando a este nivel con mayor autopip. Ya. Lo más probable es que la consecuencia de esto haya sido exceso de soporte o atrapamiento de aire. Es decir, lo que yo le explicaba antes, que a mayor atrapamiento de aire, mayor carga umbral para iniciar el nuevo ciclo inspiratorio. Es decir, si el paciente antes generaba solamente este esfuerzo, ahora debe generar esto sumado a esto. Es decir, ¿cuál es el manejo óptimo? Sería que yo bajara el nivel de soporte, que yo bajara el tiempo inspiratorio, y esto me ha reducido en forma significativa los índices de asincronía del paciente. Entonces, ¿a qué voy? Que si yo bajo el soporte y yo bajo el nivel de tiempo inspiratorio, lo más probable que estas respiraciones se hagan respiraciones efectivas. Es decir, ya no tenga 1, 2, 3, 4, sino tenga 6 respiraciones efectivas, ¿ya? Y lo más probable es que cuando yo optimice el tiempo inspiratorio y yo optimice el nivel de soporte, la frecuencia que estaba seteada antes, que era 10, ahora sea 15, 20, que realmente se exprese la frecuencia real del paciente. Doble gatillo, ¿ya? Y esta es una de las sincronías más dañinas que podemos ver a nivel del paciente ventilador. Doble gatillo. Este es una sincronía bastante difícil porque se confunde bastante, ¿eh? Se confunde con hartas sincronías que son como de doble trigger. Conceptualmente,
la sincronía, acá pueden ver que hay como un doble ciclo inspiratorio, se define ya como esfuerzos inspiratorios que continúan más allá del tiempo inspiratorio seteado por el ventilador mecánico. Enredado. Yo sé que enredado, pero yo lo voy a simplificar. Corresponde, ¿ya?, cuando el tiempo neural del paciente es mayor que el tiempo neural seteado en el ventilador mecánico. Por ejemplo, mi tiempo neural, pongamos un número, es 10, ¿ya? Yo tengo en el ventilador mecánico 5, es decir, hay un delay, hay un retraso de 5 de tiempo, ¿ya? Es decir, y se ve la gráfica ventricular porque no hay tiempo de exhalación, es decir, el paciente, esta es la curva de presión, ¿cierto? Acá está, inició el ciclo del paciente, se gatilló la inspiración, comienza a exhalar, el tiempo de exhalación es muy corto, es menos del 50% del tiempo expiratorio, y nuevamente se gatilla otro ciclo inspiratorio, que es generado lo más probable por la contracción diafragmática que está cursando el paciente. Lo malo de esta sincronía de doble gatillo, es que el volumen corriente que está seteado en el ventilador mecánico es sumativo. ¿Ya? Cuando yo sumo volumen corriente, genero mayor daño pulmonar. Esta es la respiración normal. ¿Ya? Aquí está el paciente, generó el ciclo, se generó el flujo de aire, y movilizó en este ciclo 350 ml de volumen corriente. Perfecto, este es un ciclo normal, esto no es asincronía. En el segundo ciclo, ¿ya?, el paciente generó la contracción, ¿cierto?, abrió la válvula, movilizó 350, pero hubo acá un doble gatillo, es decir, el tiempo del paciente era mayor que el tiempo programado del ventilador mecánico, y acá yo sumo 350 más 350 y me da casi 300 ml de volumen corriente solo en un ciclo, ¿ya? Y está súper estudiado que el daño pulmonar se acentúa, el estrés pulmonar, el strain pulmonar, con el volumen corriente excesivo. Entonces, la principal causa de esto, ya que el tiempo neural del paciente sea mayor al tiempo del ventilador mecánico, es que el paciente ya tenga una asistencia de flujo o volumen insuficiente. Es decir, le falte aire, ya tenga sed de aire el paciente, tenga demasiada demanda ventilatoria, ¿ya?, y se está quedando corto con la presión y con el flujo que le estoy entregando. U otra causa es que tenga alguna alteración también en el trigger, ¿ya? Entonces, si yo pienso y razono y digo, un segundo, y razono, digo, claro, el paciente tiene falta de aire, le falta, su tiempo inspiratorio es demasiado elevado y yo le estoy aportando muy poco tiempo. Aumente el tiempo, ¿ya? Aumente el tiempo inspiratorio, aumente el flujo de aire, es decir, que el aire le llegue más rápido al paciente para suplir la demanda. Si estamos por presión, aumente la presión, le falta presión al paciente, baje la frecuencia respiratoria, ¿para qué? Con el objetivo de reducir el tiempo, o sea, para el objetivo de aumentar el tiempo inspiratorio. Si está en modo de soporte, de modo sentido contrario, o sea, presión de soporte, ajuste la rampa, el Rammstein, ¿ya? Una de las principales formas de modificar esto, si tengo un paciente en modos controlados por volumen, es pasarlos a modo por presión. ¿Por qué? Porque los modos por presión son modos que son de flujo variable. El flujo es dependiente de las características del paciente. No así en modos por volumen, que es un flujo constante por lo general. Entonces así elimino la necesidad de sensación de falta de aire, ¿ya? Y acá un tema súper importante que corresponde al ciclado, ¿ya? Hay una forma, si tengo un paciente en modo por presión de soporte, presión de soporte, que en la presión de soporte el paciente cicla, ¿ya? Es decir, pasa de la inspiración a la expiración, cicla a un porcentaje del peak flow máximo, ¿ya?
Es decir, en este caso, el paciente llegó, ¿cierto? Tomó aire, se está insuflando, tomó aire y comenzó a bajar este flujo máximo y va a ciclar, en este caso, a un 25% del máximo, ¿ya? De 100%. Y aquí el ventilador dejó de entregar presurización, pasó a fase de exhalación y comenzó la fase de expiración. Este porcentaje yo lo puedo modificar y puedo ciclar más arriba o ciclar más abajo, ¿ya? Si yo ciclo al 50%, por ejemplo, yo estaba ciclando a este nivel, ¿cierto? Si yo ciclo al 50%, lo que voy a hacer es que yo voy a cortar el tiempo inspiratorio y voy a alargar el tiempo de exhalación. Si yo ciclo al 25%, yo voy a aumentar el tiempo inspiratorio y voy a cortar el tiempo de exhalación. Entonces, eso es un punto importante, porque yo les dije que al paciente le falta aire y yo tengo que aumentar el tiempo inspiratorio. Y aquí hay un ejemplo ya un poquito más práctico. ¿Ya? Ese es menor tiempo inspiratorio, ciclando más arriba, y si yo quiero ciclar más abajo, al 25%, al 10%, al 5%, lo puedo hacer. Entonces, el doble gatillo, o también llamado el breath stacking, ya se define ya como el apilamiento de volumen en modos asistidos controlados, y esto puede estar asociado a que el apilamiento ya de volumen aumente la presión transpulmonar, y esto podría contribuir a aumentar la injuria pulmonar inducida por el soporte ventilatorio, ¿ya? Y aquí este doctor Chang, el año 2013, se dio cuenta que más que sedar más al paciente, el objetivo no es sedar bien al paciente, fue setear bien el ventilador. Y lo que tuvo que hacer fue aumentar el tiempo de inspiración, porque estaba con sed de aire, o cambiarlos a modos por presión. Esto tuvo estéticamente significativos cambios en la conducta clínica para resolver un doble gatillaje. Autogatillaje, esto es un poco más sencillo, ¿no? El autogatillaje se define como respiraciones que no son desencadenadas por el esfuerzo del paciente, ni tampoco por la del ventilador mecánico. Es decir, algún estímulo externo. Externo pueden ser muchas cosas. Pueden ser, en este caso, por ejemplo, el corazón que esté oscilando muy fuerte, puede ser agua en el corrugado, puede ser secreción en el corrugado. En algún momento, si tengo la sensibilidad del trigger demasiado bajo y tengo un poquito de agüita o tengo alguna fuga en el ventilador, va a llegar algún momento en que el ventilador va a captar esta información y va a generar una inspiración, ¿ya? Las causas, ya que el corazón no esté oscilando o tenga un estado hiperdinámico demasiado elevado, que el circuito fugue, que tenga agüita, que tenga secreción o pollito en el tubo, eso son las causas principales. Manejo kinésico, ¿eh? Evalúe cómo está el gatillaje, está muy sensible, tal vez aumente un poco la sensibilidad. ¿Cómo está? ¿Hay fuga en el circuito? Revise el circuito. ¿Tiene secreciones? Hágale quimio respiratoria. ¿Tiene agüita? Sáquenle la agüita o cambie el corrugado, ¿ya? Y evalúe el estado hiperdinamico. ¿Ya? Esto es importante porque este contexto de la oscilación cardíaca se da en pacientes con aportes excesivos de ionotropos positivos o están con un estado catabólico muy elevado, ¿ya? Entonces, este es un trabajo brasileño que nos muestra, por ejemplo, acá hay una fuga. Las fugas se ven casi siempre en la curva de volumen-tiempo. Esta es la curva de volumen-tiempo. Cuando el volumen no llega a cero, ya hablamos de fuga, ¿ya? Y esta fuga está generando un doble gatillo. ¿Se dan cuenta? Porque no está llegando a cero en todo el rato. Y esta otra curva es una curva donde vemos que tanto en el ciclo inspiratorio y en el ciclo expiratorio hay pequeñas oscilaciones cardíacas que si tengo un gatillo demasiado liviano, ya puedo generar ya un aumento o puedo generar un ciclo inspiratorio. La sincronía de flujo, ya flujo insuficiente o flujo excesivo.
Y aquí hablamos de las asincronías que ocurren en la fase de presurización o en la fase inspiratoria. Las sincronías de flujo, también llamadas, ¿cómo que le decían? Asincronías vergonzosas o algo vergonzosas, porque son asincronías que son las que no pueden ocurrir, porque están por lo general dados por un mal setting del ventilador mecánico. Y aquí hay dos, que es el flujo insuficiente y el flujo excesivo. Por lo general, de la gran mayoría de las sincronías de flujo, la curva de presión, ¿ya? La curva de presión en la fase inspiratoria, en la fase de presurización, se ve modificada, ya sea con esta concavidad, esta guatita, ¿cierto? Aquí dice que le está faltando aire al paciente, o con este leve aumento de este pic de presión en el primer tercio de la curva de presión, ¿ya? Entonces se define conceptualmente la sincronía de flujo como que el flujo de gas suministrado por el ventilador es menor o es mayor que la demanda del paciente, ¿ya? Aquí, si tengo un flujo insuficiente, el paciente está con mayor demanda y yo le seteé muy poco flujo. Y por ende generó esta guatita que se relaciona muy bien con la falta de flujo inspiratorio y la despresurización del sistema. O lo contrario, aquí yo estoy aportando mucho flujo, esto también se llama overshooting, lo pueden buscar ahí como este nombre, ¿ya? Entonces lo siguiente, aquí se dan cuenta que el paciente inició el ciclo, contrajo acá el diafragma, ¿cierto? Generó un flujo inspiratorio, un volumen corriente inspirado, pero este flujo que está acá es insuficiente, generó esta concavidad. Siempre, recuerden, todas las sincronías de flujo, la principal deformación está dada en las curvas de presión. Entonces, la causa del flujo insuficiente, o también llamado set de aire, que le puse yo, si está en modos por volumen, le falta flujo, ¿ya? Si está en modos por presión, le falta nivel de presión inspiratoria, ¿ya? O la velocidad de flujo que le estoy entregando, la velocidad, el runtime que llama, que el runtime se define como el tiempo que se demora en llegar a la presión programada, el ventilador mecánico está demasiado lento, ¿ya? Es decir, tengo una rampa muy lentita y el paciente está con falta de aire, ¿ya? Puede estar con fiebre, ansiedad, dolor, qué sé yo. Si el problema fuera el ventilador mecánico, serían esas causas. Si fuera el paciente, un exceso de demanda ventilatoria o un aumento del drive central, algún tipo de aumento del metabolismo. Entonces, ¿qué hago yo si tengo falta de flujo? Aumento el flujo, ¿ya? Aumento el flujo, ajusto el runtime, lo apuro un poquito más que sea más rápido, o cambio a modos por presión. ¿Por qué? Yo se lo dije recién, porque en modos por presión el flujo es variable, ¿ya? Y si el paciente el problema, veo el problema, le digo al médico, no sé, está con fiebre, maneja la fiebre, está inflamado, está con ansiedad, está con dolor, qué sé yo, ¿ya? Ahora, si está con mucho flujo, todo al revés. Si está ventilado mecánicamente y está en un modo por volumen, tal vez tenga mucho flujo seteado, ¿ya? Si estamos por presión, tenga mucha presión seteada. O el runtime es muy rápido, le llega muy rápido el aire. ¿Qué hago? ¿Qué manejo hago? Lo contrario, ¿cierto? Reduzco el flujo inspiratorio, bajo la presión inspiratoria y tengo una rampa un poco más lenta. Vamos a la última ya, estamos terminando casi. La sincronía ciclado prematuro y ciclado tardío, son dos sincronías bastante complejas de entender. Ocurren en la fase de exhalación, es decir, en la transición, cuando el paciente termina la inspiración y comienza la fase de exhalación del aire, ¿ya? Este es el ciclado, ¿ya? Y hay dos, tardío o prematuro, ¿ya? Y se definen conceptualmente las sincronías de ciclado cuando hay un desajuste entre el tiempo neural del paciente y el tiempo seteado en el ventilador mecánico, ¿ya? Es decir, por ejemplo acá, ciclado tardío, el paciente
Ya un segundo, Acá. Ya, ciclado tardío. Luego acá, el paciente tiene un menor tiempo inspiratorio, pero el ventilador mecánico siguió dando flujo inspiratorio. Acá vamos a ver la curva. Este es más fácil de entender, ¿ya? Ciclado tardío, ¿ya? En este caso, el paciente tiene un retraso, ¿ya? En la fase de salida del paso de la inspiración al paso de la exhalación, ¿ya? Que lo voy a mostrar acá, que no se me ve muy bien. Pero en esta curva, ¿ya? Que es la curva de presión esofágica, ¿ya? El tiempo del paciente es este. Este es el tiempo, aquí contrajo el diafragma, ¿cierto? Acá abrió la válvula inspiratoria, se generó la inspiración, ¿cierto? Se presurizó la vía aérea, generó un flujo, acá hay contracción del diafragma, este es el tiempo del paciente, ¿ya? Y el paciente aquí, ¿ya? Dejó de, dejó de inspirar, y aquí cicló el paciente, pero el ventilador mecánico tardíamente siguió ciclando, siguió dándole flujo. Y si ven acá en la curva, siguió dándole mayor tiempo excesivo inspiratorio. Y se ve en la curva con este aumento del pic de la curva de presión y la curva de flujo, un aumento en la última tercio de la curva de presión, ¿ya? Es decir, el tiempo neural del paciente es menor que el tiempo programado en el ventilador mecánico. Y el ciclado prematuro es todo lo contrario. Eso, ahí está. Sí. Déjenme ver, esta curva es el ciclado prematuro, acá, lo mismo. El paciente, acá, ¿cierto? Inició el ciclo, hubo una contracción, ¿cierto? El diafragma, abrió la válvula, abrió el trigger, ya se inició, ¿cierto? Acá comenzó a contraer el diafragma, ya, y acá generó flujo de aire y volumen corriente, pero el ventilador mecánico ya cicló a este nivel, ¿ya? Cicló a este nivel, y acá dejó de entregar aire, pero el paciente seguía en fase inspiratoria, ¿ya? Es decir, el tiempo neural del paciente es mayor que el tiempo neural del ventilador mecánico. Y eso puede estar también modificado por el porcentaje de ciclado, ¿cierto? Eso lo vimos recién. Entonces, las causas de ciclado prematuro, ¿ya? Prematuro, el tiempo inspiratorio en el ventilador mecánico es muy corto en relación al tiempo neural. El paciente sigue en fase inspiratoria, ¿ya? Y se ve en la curva de flujo y de presión esta deflexión, ya esta guatita que puede ser ya confundida en algunos contextos con un esfuerzo inefectivo o puede ser confundida con un doble gatillaje. ¿Qué pasa? Y aquí la gran complejidad de esta cosa, sí, sí, es un tema bastante complejo, que el paciente puede ciclar prematuramente, y o sea, el ventilador cicla prematuramente, acá cicló, pero el paciente sigue en fase inspiratoria y sigue contrayendo el diafragma. Y si el diafragma puede vencer la sensibilidad umbral del trigger, puede generar una segunda ventilación. Y este ciclado prematuro se puede transformar en un doble gatillaje, ¿ya? Y ese es el gran problema. Entonces, el ciclado prematuro, ¿qué puedo hacer yo? Si yo estoy diciendo acá que el tiempo neural del paciente, el tiempo neural es mayor que el tiempo seteado, yo puedo hacer que aumentar el tiempo inspiratorio, pasarlo en modo por presión, puedo disminuir el flujo para que aumente el tiempo inspiratorio, puedo aumentar el volumen corriente, o puedo generar aquí un ciclado que sea a un porcentaje más bajo, que no cicle al 70%, así que al 20%, que haga eso, ¿cierto? Aquí si yo ciclo más bajo, al 25, al 10, al 15%, le doy mayor tiempo inspiratorio. Y el ciclado tardío, ¿cierto? Donde voy para atrás,
el ciclado tardío, donde el paciente, ¿ya? El tiempo neural del paciente es menor que el tiempo neural del ventilador, o sea, que el tiempo seteado del ventilador mecánico, ¿ya? Y en este contexto lo que puedo hacer yo es aumentar el flujo, porque el tiempo neural del paciente, ¿ya? Es más corto, ¿ya? Que el tiempo seteado en el soporte ventilatorio. Lo que tengo que hacer yo es disminuir el volumen corriente, disminuir el tiempo inspiratorio, aumentar el ciclaje, lo inverso al ciclado prematuro. Y la última asincronía, que yo creo que es la asincronía más compleja de entender, no es mi intención que la entiendan así como 100%, pero que la puedan al menos conocer, que es el trigger reverso, que es una asincronía que salió hace un par de años, yo creo que hace unos 7 años, un poquito más, donde hay algunas publicaciones que son series de casos. Y finalmente esta sincronía es una sincronía que es un reflejo, ¿ya? Y el reflejo se produce, esencialmente se produce por una insuflación pasiva del ventilador mecánico. El ventilador mecánico, ¿cierto?, insufla el parénquima, insufla el pulmón, ¿ya? Y este pulmoncito se estimulan los receptores centrales y los receptores periféricos, informa a la cabecita, y la cabecita genera una eferencia al diafragma para generar una contracción. Entonces, producto de la insuflación pasiva del ventilador mecánico, se genera una contracción refleja del músculo respiratorio. Y se puede confundir, porque aquí empieza a enredarse todo, porque se puede confundir con un doble gatillaje. Si se dan cuenta acá, esto, alguien que no lo conoce, es un doble gatillo, ¿ya? Pero la gran diferencia, ¿ya? La gran diferencia está en que en el ciclado, en el trigger reverso, lo inicia el ventilador mecánico, ¿ya? Ya no hay una actividad propia del paciente, es decir, no hay un modo asistido, ¿ya? Es netamente generado por el paciente. El primer ciclo lo inicia el ventilador, no hay una deflexión de la curva de presión, ¿ya? No hay aquí a nivel contracción diafragmática, ¿ya? Pero el segundo ciclo lo inicia el paciente, ¿ya? Y este reverso es bastante interesante porque no está muy bien estudiado y no se sabe muy bien cuáles son las causas y las consecuencias. Se sabe que una contracción refleja es una hipótesis, ¿ya? Otros dicen que es una sobreasistencia ventilatoria, otros dicen que es producto de la sedación profunda. El manejo no está muy claro. Hay alguna hipótesis y alguna arista de investigación donde dicen que si yo aumento un poco el soporte, lo sobresoporto un poquito más, le aumento el volumen corriente, le aumento un poco el tiempo inspiratorio, yo anulo o hago una abolición del reflejo, que es parcial, o hay una arista que dice que baje la frecuencia respiratoria, otra arista que dice aumente la frecuencia respiratoria. Aparentemente, la evolución del reflejo se produce aumentando la frecuencia respiratoria y aumentando un poco más el volumen corriente. Si en su defecto siguen la sincronía por trigger reverso, evaluar en último caso la necesidad de usar bloqueo neuromuscular, ¿ya? Ahora, esta sincronía, la gran diferencia, ¿ya?, que se diferencia del doble gatillo y se diferencia del ciclado prematuro, ¿ya?, y se diferencia realmente del autotrigger, ¿ya?, es que es iniciada por el ventilador mecánico. Y si usted hace una medición y pasa al paciente a modo espontáneo, ¿ya?, a modo espontáneo, no se genera ningún tipo de ventilación, no hay asistencia ventilatoria, porque está totalmente sedado el paciente, es reflejo. Entonces, la última diapositiva, y para terminar, yo sé que esto es un tema súper, permiso, vamos a ver, súper enredado, ¿ya? Enredado y para gente que no ha tenido la posibilidad de estar frente a un ventilador mecánico, es más enredado todavía.
Lo que importa es que nosotros tenemos que tener la capacidad de evaluar asincronía para que no se genere mucha sincronía o muy poca asincronía, el equilibrio. Y el equilibrio se basa en ser capaz de evaluar tanto componentes ventilatorios como componentes clínicos, es decir, no olvidar al paciente en la cama del paciente y un constante feedback con el soporte hemodinámico ventilatorio para mantener el equilibrio. Es decir, no solamente es perilleo, no solamente es paciente, es la integración de estos tres conceptos. ¿Ya? Esto ha sido toda la clasecilla por ahora. Creo que me basé un poquito en el tiempo, ¿no? Muchas gracias, no, no hay problema con el tiempo de la presentación. Yo creo que es un tema que tampoco da para menos y es súper extenso y aún así, a mi parecer, lo trató de hacer un poco resumido, así que Sí, harto no, concepto. no se preocupe. Eh, Bastante denso, como decía usted, pero lo explicó a la perfección dentro del nivel al que lo quiso exponer, así que por mi parte, súper agradecido, felicitarlo porque a mí parece lo hizo excelente. Eh, Ahora vamos a pasar con unas pocas preguntitas que hay aquí en el chat y daríamos por terminada Chat. la charla. No sé si tiene algún inconveniente por tiempo. Ahora, démosle un segundo, déjame revisar algo cortito. Ok. El chat, ¿dónde está el chat? No, Acá abajito dice chatear, pero yo se la voy ya, preguntando. dímelo. Ya. Florencia Reyes dice, hola, gran exposición, muy interesante. Me gustaría saber en qué modo ventilatorio es más frecuente que se den asincronías y si alguna asincronía en específico se relaciona con mayor mortalidad. Sí, los modos por volumen son los modos más asincrónicos. ¿Ya? Los modos asistido controlado por volumen son los modos más asincrónicos porque su gran problema es que los modos asistido controlado por volumen son modos que tienen un flujo constante, que es un flujo dependiente del volumen, ¿ya? No como los modos por presión que es flujo variable. ¿Ya? Y está descrito que dentro de las sincronías con mayor tasa de mortalidad están los doble garillaje o el doble trigger, donde este aumento de apilamiento de volumen corriente generaría mayor nivel de estrés pulmonar y pudiese generar mayor injuria. ¿Ya? Pero al menos en los modos por volumen son los modos que más asincronía aparecen y más que el modo controlado en sí, en la transición entre el modo controlado al asistido controlado, es decir, en la fase de despertar. Estar sedado, SAS1, comenzamos a bajar sedación, comienza a despertar y entramos en este problema de sincronía paciente-ventilador. Ok, muchas gracias. Espero que lo haya entendido la persona que lo preguntó. Eh, Carlos Salazar aquí nos dice, profesor, ¿qué era nivel de exposición? Tengo muchas preguntas en este momento, pero una que me gustaría saber, según su experiencia, ¿existe algún paciente tipo o usuario clásico que frecuentemente sufre asincronías? Sí, lo hemos visto estos últimos meses con la pandemia por COVID. La gran cantidad de la sincronía, los ciclados prematuros, los dobles gatillos, han aparecido mucho en pacientes con distrés, ya que tengan pobre distensibilidad. ¿Ya? Este paciente, cuando se está despertando, han hecho harta sincronía. Y otro paciente que hace harta sincronía en la fase de Winning son los pacientes obstructivos crónicos. Pero yo me he percatado este año, sobre todo, que estos pulmones medio rígidos, pulmones duros, ya son pulmones que han generado mayor cantidad de asincronía. Ok. Eduardo Villarreal dice, ¿se pueden describir asincronías solo viendo los bucles? Las modalidades inteligentes, la ASB, ABM, ¿se ven también asincronías? Miren, los modos asistidos
los modos proporcionales, los modos duales, son modos que están hechos supuestamente para reducir la tasa de sincronía. Ahora, nuestra experiencia clínica en el regional, partamos, los ventiladores mecánicos que tenemos, que nos llegaron este año, hay como dos ventiladores que son como un poco más potentes, que el Maquet y el Critan Bennett, los otros ya son más viejitos, y tenían solamente PRS, ya que era un modo dual de volumen corriente ajustado por presión. Em, Técnicamente se debiese reducir la tasa de asincronía, pero no está muy evidenciado. Lo que sí está evidenciado es que el modo que más reduce la sincronía son el modo PAP. ¿Ya? El PAP es un modo asistido proporcional, el PAP Plus, que lo que hace el ventilador mecánico, ¿ya? Es ir midiendo, ¿ya? En cada ciclo respiratorio la mecánica tóraco-pulmonar, es decir, ir midiendo distensibilidad, ir midiendo resistencia, y ir ajustando el nivel de trabajo, ¿ya? Él aporta el nivel de presión inspiratoria en base al trabajo respiratorio. Técnicamente lo que está evidenciado es que el modo PAP sería uno de los modos que más sincrónico sería en los modos, más que en el modo espontáneo, ¿ya? Eh, en los modos duales, ¿ya? Yo no tengo mucha experiencia, ahí no te podría mentir, no tengo mucha experiencia clínica con los modos duales, ¿ya? Pero sí en PAP y en NAVA, que no, más que un modo es un uso de un modo neuralmente asistido, ya hemos tenido una experiencia como en dos pacientes, ¿ya? Pero el PAP lo estamos usando un poquito más ahora. Ok, súper claro. Bueno, esas serían las preguntas que tenemos aquí. No sé si habrá alguna otra. Eh, por ahora, agradecer la disposición. Súper bien explicado el tema. Nada que decir aparte de agradecer. No sé si aquí mi compañero Carlos querrá Sí, decir algo. sí, me gustaría darle las gracias nuevamente al profesor Raúl Donoso. Bueno, qué nivel de presentación, la verdad, independiente si el tiempo fue un poco prolongado o no. Como decía Camilo, este es un tema que no da para hablarse de media hora. Y de hecho, por eso mismo quizás es un tema que se toca entre nada o casi nada en pregrado, porque hay que tener una formación bastante potente en el área para entenderla. Así que realmente agradecer al profesor por darnos este nivel de presentación y también agradecer a cada uno de los asistentes que se quedó durante esta charla, que estuvieron aquí acompañándonos junto al profesor. Así que no sé si quiere decir algo, profesor, antes de que demos por Eh, terminado la sesión. Gracias a usted por la invitación y espero que se haya entendido un poco, al menos, un tema súper complejo que en la realidad teórica es más complejo de explicar que en la práctica. Yo creo que en la práctica, con un ventilador mecánico al frente, uno puede hacer una explicación un poco más ordenada. Pero mi intención es que ustedes al menos se tengan un acercamiento inicial ya a la sincronía y a la interacción paciente-ventilado, sin dejar de lado nunca al paciente, ¿ya? Nunca al paciente y tampoco dejar de lado las otras evaluaciones clínicas como la hemodinámica, eh, el ventilador y, no sé, por los exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces, esto es un conjunto de cosas. Más que nada, esa mi intención era un acercamiento inicial a este tema. No lo podía resumir más, era francamente insostenible. Así que intenté resumir lo máximo posible porque tenía anoche 120 diapositivas y ya era como mucho. Así que intenté sacar algunas cositas, simplificar un poco las definiciones conceptuales y, bueno, se las puedo mandar si quieren, chiquillos, pero ahí lo que importa más que nada es que ustedes con el tiempo sean capaces de enfrentarse a un paciente en soporte ventilatorio, al menos ser capaz de detectar alguna sincronía y manejarla. Manejarla, ahí están todas las aristas de manejo, ¿ya? Profesor, muchísimas gracias, pues, de verdad. Estamos muy agradecidos con Muchísimas Camilo gracias. y con el equipo. Así Un abrazo, que muy bien. damos por terminada la sesión, lo dejamos liberado para que vaya a descansar, a, Gracias. a cenar ya a esta hora, yo creo. Así que eso, profesor, damos por finalizar la actividad y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final.
Un abrazo Muchas a todos. gracias a todos, Chao, en chao. especial a usted, profesor. Se pasó. Estamos en contacto, profesor. Muchas gracias por todo. Contacto, chao chiquillos, cuídense. Chaito. Chao, chao.